Javier, ¿cómo estás? Te saludamos junto a Amanda. Buen día, Javier, un placer. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por poder conversar en este tiempo de este tema. No es solamente el hambre infantil lo que le preocupa a la Sociedad Argentina de Pediatría, sino la realidad sanitaria de los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Hicimos un documento el otro día en referencia a lo que se va a celebrar el domingo, que es el Día de las Infancias. Sí. Y nos parecía que más allá de lo lindo y lo festivo que es, bueno, un poco poner en la comunidad cuál es el pensamiento de esta sociedad, representada por 19.000 pediatras, sobre muchos aspectos que están pasando en la población infanto-juvenil en la República Argentina. ¿Y qué pasa justamente, ¿no?, en ese sentido, Javier? Porque pareciera que muchas veces también se romantiza, ¿no?, el hambre de los más chicos, el hambre en general, ¿no?, de las personas, pero sabemos que hay un mayor nivel de gravedad en una persona que se está desarrollando, en un niño, en una niña. ¿Por qué pensás que muchas veces se romantiza? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos que darle a un tema que realmente es de suma gravedad? Yo creo que la temática de las infancias no es tema prioritario en la agenda pública. Y volvemos a insistir, no solamente es el hambre, sino la malnutrición para ir al aspecto prioritario. Y hablo de malnutrición porque no solamente el hambre o la inseguridad alimentaria, según el concepto del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que elaboramos junto con el observatorio nuestro, elaboramos este informe que tiene que ver con la inseguridad alimentaria, que es aquellas incertidumbres respecto de comer o dónde ir a buscar la comida. Hay un tema de política pública respecto de los comedores y cómo se les da o se les quita algún tipo de subsidio. Javier, sí, perdón. No, el documental, me es interesante poder analizar ese documental. Ese documental, ¿cómo se va a estar basando? Es decir, ¿desde dónde arranca? ¿Desde qué época se empieza a mostrar este hambre infantil? Porque es una problemática que todos los gobiernos la tienen y todos echan la culpa que fue el gobierno anterior, todos echan la culpa de que esto es algo que viene con la historia argentina. Nadie se hace cargo del hambre infantil. Por eso me interesa saber, desde la mirada tuya, desde una persona que analiza bien con lupa todo esto, ¿cuándo surge el principio del hambre en nuestro país? No te puedo responder esa pregunta puntual, pero sí te puedo decir que se decretó en el 2002 la emergencia alimentaria. Desde el 2002. Con lo cual ya había percepción que había que hacer algo con la administración de alimentos a familias y dentro de las familias a los niños, niñas y adolescentes. O sea que ya en esa época venimos batallando y habiendo una serie de insumos y partidas presupuestarias para paliar esa situación. A pesar de esto, más del 60% de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina tienen inseguridad alimentaria. O sea, no saben qué van a comer al otro día o esa noche o se saltean comidas. Bueno, de hecho, Javier, si uno habla con algún docente de alguna escuela pública, te va a decir que la mayoría de los chicos van al colegio únicamente a comer y que a veces es la única comida que tienen en el día. O sea que el fin de semana, cuando la escuela cierra, directamente no tienen otra alternativa, ¿no? Es esa inseguridad alimentaria que vos bien describías recién. Y además acá pensamos en la importancia en este sentido de los comedores, de los merenderos, que además en los últimos años hay estadísticas que muestran que cada vez son más las familias completas que se acercan a estos espacios y no solamente los chicos, lo cual nos habla de una gravedad, de una inseguridad alimentaria que ha escalado notablemente en nuestro país. Sí, como vos decís, esto es cierto. Ahora, no es menos cierto las situaciones complejas que viven los niños, niñas y adolescentes en la República. No solamente el tema alimentario. Y vuelvo a insistir, tenemos un 30% de niños con sobrepeso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Sabemos que el sobrepeso va a generar en el adulto una situación de una gravedad que después va a ir, el cuadro se relaciona con hipertensión, con diabetes y con otras situaciones que nosotros llamamos enfermedades no transmisibles.
Eso sucede. También estamos muy preocupados por las vacunas, estamos muy preocupados por la crisis educativa, y ahí tenemos todo el informe de las pruebas a aprender. Estamos preocupados por el tema de la mortalidad, por el tema de los adolescentes y de salud mental. Todo, imagínense ese documento hablando en 5 minutos, no vamos a poder... No, por supuesto. Sí, no, Javier, ya. como presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, te agradecemos muchísimo este tiempo porque sos una persona que sabe mucho de este tema, también manejás la psiquiatría de estas personas y lo más importante, ¿no? Que ojalá algún día no hablemos más del hambre infantil en nuestro país. Bueno, ese es el objetivo y para eso convocamos a todas las fuerzas sociales y públicas de la República Argentina. Muchas gracias. Gracias, Javier. Un placer.